En toda gran historia, el héroe no nace preparado, es forjado por la travesía, por las pruebas que lo obligan a despertar su fuerza interior. Así ocurre con Ulises al enfrentarse al mar, con Hércules al cumplir sus trabajos, con Parsifal al buscar el Santo Grial. En la psicología junguiana, este camino no es solo un mito antiguo, es un patrón profundo de la psique humana. Jung lo llamó el arquetipo del héroe, la energía interior que nos empuja a confrontar el caos, a descender a las sombras y a regresar transformados. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las finanzas? Más de lo que imaginamos. En la vida moderna, el dinero se ha convertido en uno de los principales escenarios donde libramos nuestras batallas más íntimas. Ahí enfrentamos el miedo, la ambición, la escasez y la tentación. Ahí proyectamos nuestros complejos, nuestras heridas familiares, nuestra sombra inconsciente. No es exagerado decir que la cuenta bancaria de una persona es como un espejo simbólico de su psique, muestra cómo se relaciona con el valor, con el poder, con la seguridad y hasta con el amor propio. El héroe financiero no es el especulador brillante ni el inversor imbatible, tampoco es el que acumula riquezas sin medida. Es quien asume la responsabilidad total por su destino económico y entiende que prosperar no es solo ganar más dinero, sino conquistar su propio caos interno. Como en toda epopeya heroica, el verdadero enemigo no está afuera, no es la economía, ni el mercado, ni los impuestos. Está adentro, en nuestras creencias limitantes, en nuestro miedo a fracasar, en nuestro deseo desordenado de poder o en nuestra vergüenza inconsciente hacia la riqueza. La filosofía clásica ya intuía este principio. Sócrates decía que una vida no examinada no merece ser vivida, y podríamos añadir, unas finanzas no examinadas no merecen ser vividas, porque se vuelven automáticas, reactivas, guiadas por impulsos ajenos a nuestra voluntad consciente. Aristóteles hablaba de la virtud como equilibrio, ni exceso ni carencia, ni avaricia ni despilfarro. Aplicado al dinero, esto significa aprender a dominarlo como se domina un caballo salvaje, no con represión, sino con arte, con inteligencia, con coraje. Cuando Jung analizó los mitos del héroe, descubrió que siempre comienzan con una llamada, algo irrumpe y rompe la rutina del protagonista. En la vida financiera, esa llamada puede ser una crisis, perder un empleo, endeudarse, ver que el dinero nunca alcanza o una sensación de vacío, ganar bien y, aún así, sentir que falta propósito. El héroe puede ignorar la llamada, como hacen muchos, refugiándose en la negación o en la queja, pero si decide escuchar, inicia la aventura de autoconocimiento más transformadora que existe, convertir la prosperidad en un camino de individuación. No se trata solo de aprender técnicas de inversión o estrategias para generar ingresos, eso es necesario, pero no suficiente. Se trata de mirar el dinero como un símbolo vivo, una fuerza que amplifica lo que somos por dentro. Si en tu interior hay orden, claridad y propósito, el dinero se vuelve un aliado fiel. Si hay caos, miedo y contradicciones, el dinero se convertirá en un tirano o un fantasma que se escurre entre los dedos. El héroe financiero es quien responde a esta pregunta con honestidad brutal: ¿quién gobierna mi vida, yo o mis impulsos inconscientes? La travesía hacia la prosperidad verdadera empieza cuando dejamos de culpar a la suerte, al gobierno, al mercado o a la familia, y decidimos mirar de frente a nuestro propio reflejo. Como en todo mito, el dragón que guarda el tesoro no está afuera, está en la cueva más profunda de nuestra propia psique. Todo héroe que acepta la llamada debe descender a un territorio desconocido, el mundo subterráneo, donde habitan sus enemigos más peligrosos. En la mitología, estos enemigos son dragones, cíclopes, monstruos marinos. En la psicología junguiana, esos monstruos son las sombras, aspectos de nosotros mismos que hemos negado, reprimido o despreciado. Y cuando se trata de dinero, la sombra es particularmente activa. ¿Qué es la sombra financiera? Son los complejos emocionales y creencias inconscientes que sabotean nuestra prosperidad. Es el niño interior que escuchó: el dinero es sucio, los ricos son malos o nunca
Hay suficiente y aún dirige nuestra conducta desde la oscuridad. Es el adolescente que aprendió a gastar para sentirse valioso o a ahorrar compulsivamente por miedo. Es el adulto que persigue riqueza para compensar un vacío emocional. En términos clásicos, es como si el alma estuviera dividida. Platón hablaba del auriga que conduce dos caballos, uno noble y dócil, otro salvaje e indomable. Para él, la virtud consistía en gobernarlos sin reprimirlos, conduciendo la energía hacia un propósito elevado. En nuestras finanzas ocurre lo mismo, tenemos deseos legítimos de seguridad y libertad, pero también impulsos caóticos de poder o autodestrucción. Si no los reconocemos, esos caballos arrastran nuestro carro hacia el abismo. Jung decía que, lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Es decir, si no observas tu sombra financiera, ella aparecerá disfrazada, en la forma de deudas que no puedes explicar, en negocios que fracasan misteriosamente, en oportunidades que saboteas justo antes de lograr el éxito. No es mala suerte, es tu inconsciente tomando el volante. El héroe financiero, como todo héroe mítico, debe mirar al monstruo a los ojos. Esto implica un acto de sinceridad radical, reconocer sin juicio tus emociones hacia el dinero. ¿Te genera ansiedad, vergüenza, euforia, desconfianza? Cada emoción es un mapa. La aversión al dinero puede ocultar miedo a la responsabilidad. La obsesión por acumular puede esconder miedo a perder amor o aprobación. El desorden financiero crónico puede reflejar un rechazo inconsciente a crecer o a ser visto. En este punto, Jung introduce un concepto crucial: la integración de la sombra. No se trata de eliminar tus impulsos negativos, sino de traerlos a la conciencia, reconocerlos y transformarlos en fuerza vital. El mismo deseo que, en la oscuridad, te empuja a gastar sin control, una vez iluminado puede convertirse en impulso creativo para invertir en ti y generar prosperidad con propósito. Los filósofos antiguos ya intuían esta verdad. Los estoicos enseñaban que no hay bien ni mal absolutos en lo externo, solo en la forma en que usamos las cosas. Séneca advertía: la riqueza no libera al hombre si su alma sigue esclava. Y podríamos añadir: el dinero no resuelve la pobreza interior. Si tu mente sigue encadenada al miedo, la escasez se repetirá sin importar cuánto ganes. Por eso, la segunda etapa del camino del héroe financiero no es ganar más dinero, sino ganar más conciencia. Observar tus patrones, tus emociones, tus impulsos, ver cómo tu historia personal, tu familia y tu cultura han moldeado tu relación con el valor. Este descenso a la cueva oscura no es cómodo, pero es indispensable. Solo quien conoce a su dragón puede encontrar la espada adecuada para enfrentarlo. En el mito, el héroe que rehúsa mirar la sombra queda atrapado. Ulises tentado por las sirenas, Hércules cegado por la ira, Ícaro consumido por su orgullo, todos son ejemplos de héroes que, al ignorar sus propios límites, casi pierden la batalla. En la vida moderna, los paralelos son claros: personas brillantes que logran fortuna pero la pierden por impulsos incontrolados, o que nunca prosperan porque, sin saberlo, temen el peso de la riqueza. El reconocimiento de la sombra no te hace débil, te hace libre. Cuando sabes cuáles son tus enemigos internos, el miedo, la culpa, la codicia, la vergüenza, puedes dejar de proyectarlos en el mundo y comenzar a gobernarlos. Ahí empieza la verdadera maestría. Ya no reaccionas, eliges, y elegir conscientemente es el primer acto heroico en el camino hacia la prosperidad real. Si en la primera etapa el héroe escucha la llamada, y en la segunda enfrenta a su sombra, la tercera es la travesía propiamente dicha, el camino donde las decisiones diarias forjan el carácter. En la mitología, este es el tramo donde el héroe cruza desiertos, mares tormentosos o laberintos interminables. En la psicología, es el proceso de transformación interior donde la voluntad consciente reemplaza la vieja programación inconsciente. Jung veía este proceso como una alquimia interna. El plomo de nuestras emociones primitivas se convierte en el oro de la conciencia. En el terreno financiero, esta alquimia ocurre cuando transformamos la ansiedad,
la culpa o la codicia en claridad, orden y propósito. No se trata solo de saber administrar dinero, se trata de aprender a administrarse. Asimismo, la filosofía clásica nos da pistas claras para esta etapa. Aristóteles hablaba de la virtud como hábito. No basta con saber lo que es bueno, hay que practicarlo hasta que se vuelva natural. Séneca, el estoico, enseñaba a ensayar la pobreza voluntaria para perder el miedo a la carencia y así poder manejar la riqueza con serenidad. Estas prácticas antiguas revelan una verdad moderna. El héroe financiero no se define por cuánto gana, sino por cuánto domina su relación con el dinero. Este dominio se forja en 3 virtudes esenciales. Primero, el coraje para enfrentar realidades incómodas, mirar tus cuentas, tus deudas, tus errores sin excusas. Coraje para salir de la pasividad y tomar decisiones que incomodan, decir no a gastos innecesarios, salir de ambientes que drenan tu energía, invertir en educación o en proyectos que exigen esfuerzo. Como en toda aventura heroica, el miedo no desaparece, se transforma en motor. Segundo, la disciplina. La travesía no es un salto espectacular, sino miles de pasos pequeños. Aprender a ahorrar, a invertir, a diversificar, a crear fuentes de ingreso. Estas no son tareas glamorosas, pero son las que fortalecen el carácter. El héroe financiero entiende que el dinero responde al orden, no al caos, y ese orden exterior refleja el orden interior que va cultivando. Tercero, la visión. Sin una meta más alta, la disciplina se vuelve árida y el coraje se agota. La visión es el porqué profundo detrás del esfuerzo, no acumular por acumular, sino construir libertad, contribuir al mundo, vivir con significado. Es el equivalente moderno del Santo Grial, una riqueza que no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Aquí entra otro concepto crucial de Jung, la individuación. Es el proceso por el cual una persona se vuelve quien realmente es, integrando todas sus partes. En la travesía financiera, la individuación ocurre cuando ya no persigues dinero para impresionar, vengarte o tapar vacíos, sino para expresar tu auténtico ser. Entonces, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio para la plenitud. Sin embargo, todo héroe en su camino encuentra tentaciones. En los mitos son cantos de sirena, banquetes mágicos, promesas de poder instantáneo. En la vida económica, son las falsas soluciones, créditos fáciles, esquemas de enriquecimiento rápido, inversiones sin estudio. El héroe que ha trabajado su sombra reconoce estas ilusiones y las supera con sabiduría. La alquimia interior se manifiesta afuera. Cuando la psique se ordena, el comportamiento cambia, los gastos se vuelven conscientes, las inversiones más inteligentes, las decisiones menos impulsivas. Lo que antes parecía azar o destino, empieza a obedecer a tu voluntad. Como decía Marco Aurelio, la riqueza verdadera es vivir conforme a la naturaleza y a la razón, es decir, en armonía contigo mismo. El héroe financiero no busca eliminar las emociones, sino aprender a gobernarlas. Ya no teme al dinero ni lo idolatra, lo usa como herramienta, como un buen servidor. Y mientras más avanza en la travesía, más descubre que la verdadera prosperidad no es acumular oro afuera, sino forjar oro dentro, carácter, propósito y libertad interior. En toda gran historia mítica, el héroe no permanece en el mundo de la aventura para siempre. Tras enfrentar la sombra y superar las pruebas, debe regresar al mundo ordinario con un tesoro transformador. Este es el retorno, la etapa final del viaje del héroe, descrita por Joseph Campbell como el momento en que la sabiduría adquirida se comparte con la comunidad. En el camino financiero, el retorno significa mucho más que alcanzar una cuenta bancaria saludable, significa haber logrado una transformación interior que cambia la forma de relacionarte con el dinero, contigo mismo y con los demás. Ahora ya no buscas la prosperidad para tapar heridas, impresionar al mundo o llenar vacíos emocionales, la buscas para servir a tu propósito y vivir con autenticidad. Jung afirmaba que la verdadera individuación no termina en uno mismo. El individuo que ha integrado su sombra y fortalecido su conciencia, inevitablemente, se convierte en ejemplo para otros.
Su vida irradia orden y sentido, y esa coherencia inspira. En este punto, el héroe financiero deja de ser un guerrero solitario, y se vuelve guía, maestro, líder de su propia existencia. El tesoro no es solo el dinero bien administrado, sino la madurez psicológica que permite usarlo con sabiduría. Como decía Séneca, no es pobre quien tiene poco, sino quien desea mucho. Cuando entiendes esto, la riqueza deja de ser un fin y se convierte en un medio para expresar lo mejor de ti mismo. Usas tus recursos para crear, ayudar, expandir tu libertad y la de otros. En la filosofía clásica, este es el ideal del hombre virtuoso, aquel que no es esclavo de sus pasiones, sino que las ordena según la razón. En la psicología junguiana, es el individuo que ha realizado la integración de su psique, que ya no proyecta sus miedos en el mundo, sino que los ha reconocido y transformado. En términos prácticos, es alguien que ya no huye de sus finanzas, que planifica con claridad, que invierte con prudencia, que gasta con conciencia y que disfruta sin culpa. El retorno también trae una responsabilidad: compartir lo aprendido, no necesariamente enseñando cursos o escribiendo libros, sino viviendo de manera que otros perciban tu coherencia y se inspiren. Tal vez ayudes a tu familia a tener una mejor relación con el dinero, o lideres proyectos que beneficien a tu comunidad, o simplemente vivas de un modo que muestre que la prosperidad y la integridad pueden coexistir. En los mitos, el héroe trae de vuelta el elixir, la espada mágica o el santo grial. En la vida real, el elixir es tu nuevo estado de conciencia. Ya no temes al dinero, ni lo persigues ciegamente. Ahora sabes que es un buen servidor y un pésimo amo. Sabes que la verdadera libertad viene de dominarte a ti mismo antes de dominar tus cuentas. Este viaje no termina aquí. Como todo proceso humano, es cíclico. Siempre habrá nuevas pruebas, nuevos dragones, nuevas oportunidades de crecimiento. Pero una vez que te conviertes en héroe financiero, nunca vuelves a ser la misma persona. Has aprendido que la prosperidad exterior refleja un orden interior, y que el dinero, usado con conciencia, puede convertirse en aliado de tu propósito más profundo. Así, el héroe financiero no solo conquista riqueza, conquista a sí mismo, y al hacerlo, transforma no solo su destino, sino el de todos los que tocan su vida.